Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En la primera semana del mes de septiembre les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Puente en el sector La Polvorosa permitirá una movilización segura. El gobierno provincial de Cotopaxi, dentro de sus competencias, trabaja en el mejoramiento de las vías de la provincia. Parte de ello es la construcción del puente en el sector La Polvorosa que une a los poblados de Apahua, San Francisco, Andoas, perteneciente al Cantón Puclí, con la parroquia El Corazón del Cantón Pangua. La Prefectura de Cotopaxi hace una inversión de $290,000 para la construcción de un puente de estructura mixta que comprende muros de contención de hormigón armado, superestructura con vigas metálicas y losa de hormigón en una extensión de 30 metros de largo por 5.5 metros de ancho. Luego de la firma del contrato, los trabajos iniciaron los primeros días del mes de junio y tienen un plazo de 150 días para la entrega de la obra. Así lo dio a conocer el ingeniero Germán Naranjo, técnico de Obras Públicas del GAT provincial. El plazo de ejecución son 150 días calendario. La obra arrancó en junio debido a la temporada invernal, no arrancó pronto, pero se estaría culminando los primeros días del mes de noviembre. Este puente tiene un ancho de 5.50 metros y una longitud de 30 metros. El monto total de inversión por parte del gobierno provincial es de $290,000, que va a beneficiar a las poblaciones de Ramón Campaña, Andoas, Pilancón, El Corazón, gran parte del Cantón Pangua. Uno de los propósitos fundamentales de esta obra es facilitar el transporte de pasajeros y la salida de los productos agrícolas y agropecuarios de la zona subtropical del Cantón Pangua. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Trabajadores se capacitan en seguridad y riesgos laborales. El gobierno provincial de Cotopaxi, a través de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, durante los días lunes 4 y martes 5 de septiembre, realizó un taller de capacitación para los conductores, operadores de maquinaria pesada, ayudantes y personal de servicios generales sobre el uso y mantenimiento de la ropa de trabajo y equipos de protección personal. Según Esteban Niño, jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, esto permite un desempeño adecuado en las diferentes áreas de trabajo. En este caso, el patrono, que es el gobierno provincial de Cotopaxi, tiene la obligación de entregarles la ropa de trabajo y equipos de protección personal a todos los trabajadores de la institución. A la vez, también nos dice que tenemos que capacitarles para el uso y el mantenimiento de los mismos. Estamos cumpliendo con esa normativa en la cual hemos sacado este curso taller para todos los trabajadores del gobierno provincial de Cotopaxi. De su parte, Freddy Tuaquiza, miembro del directorio del Sindicato de Trabajadores, dijo que son importantes este tipo de capacitaciones, toda vez que de ello depende mucho la seguridad laboral de los trabajadores. Hacemos esos materiales, esas herramientas de trabajo, la ropa, y mediante la capacitación vemos lo que estamos fallando, vamos corrigiendo, y si es que hay que implementar algo más mediante esta capacitación, a nosotros nos dotan de los materiales que nos faltan. El próximo mes se entregará la ropa a todos los trabajadores, luego de lo cual se harán las inspecciones rutinarias para verificar que los equipos estén utilizados de manera adecuada. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Basura y aguas servidas, un problema constante en los canales de riego. El canal de riego Jiménez Ceballos recorre desde La Tacunga hasta Salcedo y es el que presenta mayores inconvenientes en el tema de contaminación y riesgos para la salud. Desde el tramo de los molinos Pulquier y Loreto se observan descargas de aguas servidas que van directamente al canal de riego. Esta es una situación difícil de controlar. A esto se suma la cantidad de basura acumulada que provoca taponamientos en distintos sectores del trayecto que recorre el canal. Así lo explica Giovanni Cóndor, técnico de riego y drenaje. Sí, la basura, como usted ve, el canal es canal abierto, entonces la mayor parte de la gente se ha acostumbrado a coger toda la basura y a botar al sistema. Y como también la parte de la naturaleza y algunos desperdicios de árboles, de materiales, de residuos que ingresan directamente del río. Es responsabilidad de todos impulsar una campaña de conciencia para evitar la contaminación del agua de los ríos, pues esta agua alimenta las parcelas de tierra en las que se producen nuestros alimentos. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Talleres de música andina incentivan cumplimiento de los derechos.
Con alegría y entusiasmo, niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Huantopolo, Jataló, La Cocha, Saraucha, San Ramón, San Agustín del Cayo, Yanaurco y Cochapamba ofrecieron un recital de música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El taller de música de instrumentos andinos fue posible gracias a un convenio entre el gobierno provincial de Cotopaxi y Plan Internacional. Durante el proceso fueron los mismos participantes quienes elaboraron sus instrumentos y aprendieron a entonarlos. Que significa rescatar la música de cada una de sus comunidades, mantener nuestra identidad, nuestra cultura y hacer música, que es lo más lindo para quienes tienen esa habilidad. A otros nos gusta escuchar, cantar, pero la música en sí es parte de nuestra vida. La música nos da paz, la música nos hace soñar. Y es por eso que el gobierno provincial, conjuntamente con Plan Internacional, ha querido que ustedes también sigan soñando, que los niños de Cotopaxi, las niñas, los jóvenes, quieran también mantener esa tradición que es muy importante de acuerdo a las comunidades de cada uno de ustedes. Fue la intervención de la viceprefecta Silvia Bravo Cajas que acompañó en el evento. Y es que las cuerdas, la percusión y los vientos se conjugaron con el talento de los niños de las comunidades para que este proyecto se convierta en un éxito. Pero todo esto no fuese posible sin la colaboración de las entidades cooperantes, como Plan Internacional, que fue parte de este convenio. Así lo explicó Vinicio Cifuentes, director de esta ONG. Muchos establecimientos educativos nos solicitaban que les apoyemos con instrumentos musicales, instrumentos andinos. Y ahí surgió la idea de que no sea solo la entrega de los instrumentos, sino más bien que hagamos un acompañamiento a desarrollar estas habilidades, estas destrezas, con la participación de los niños y niñas que a través del arte y la música pues evidenciamos claramente que hay un desarrollo, un ejercicio y un disfrute de los derechos. Así que a nombre de Plan Internacional, en base al convenio que llevamos adelante con el GAT provincial, vamos a seguir comprometidos con este tipo de acciones, con este tipo de actividades. Cabe mencionar que las canciones tomaron temas de derechos y deberes y fueron escogidas para grabarlas en un estudio musical, lo que permite incentivar y convencer a sus participantes que los sueños se cumplen. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Un tanque reservorio se construye en la comuna 10 de agosto. Apoyar al sector agrícola y ganadero de nuestra provincia es el principal objetivo de la Prefectura de Cotopaxi. En este contexto, el prefecto Jorge Guamán Coronel asistió a la comuna Huigua 10 de agosto del cantón Pupilí, donde anunció la construcción de un tanque reservorio que beneficiará a más de 60 familias de las comunidades La Merced y 10 de agosto. El reservorio tiene una dimensión de 50 metros de longitud, 30 metros de ancho y 3 metros de profundidad. La excavación se realizará con la retroexcavadora de la Dirección de Riego y Drenaje de la institución. Se aspira a cumplir en un tiempo estimado de 15 días, donde la prefectura invertirá más de $40,000. Tiene que realizar trabajos de agricultura, pero ¿cómo se realizan los trabajos de agricultura? Hacer un poco de pecuaria también es con el beneficio de riego. Por eso el señor prefecto Jorge Guamán tiene la idea de que en todos los sectores que necesiten el servicio de riego, irlo haciendo. En representación de las familias beneficiarias, Marcelo Zumba, presidente de la Junta de Agua 10 de agosto, resaltó la importancia del proyecto, que permitirá mejorar la calidad de vida de todos los usuarios. Con este proyecto van a ser beneficiados, en primer lugar, como el nombre lo dice, 10 de agosto. Segundo lugar queda La Merced, Pucará, Sumaló y Cruzpamba. Los usuarios son diferentes lugares. Vamos a ser beneficiados de esta obra del Consejo Provincial. Esta es una obra que hemos anhelado durante mucho tiempo, ya que por estos sectores no contamos con regadío, lo que no permite trabajar la tierra. Así lo destacó Melba Tixelema, usuaria del proyecto. Dios le pague nuevamente y que siga apoyando como usted lo está, porque no hay personas así que saben, quizá dicen tras de un escritorio, bueno, así, mandemos o así, pero usted lo consta, como él antes lo dijo, yo vengo a ver, eso es lo que necesitamos. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Prefectura cumple con la provincia y avanza en el desarrollo y progreso de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huillaicuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida.
Vive la interculturalidad.